Te voy a contar algo que no le he contado ni a mi mejor amiga. Fue un viernes. Por la tarde. Javier, mi marido, llegó a casa antes de lo habitual, con una botella de vino blanco y una bolsa con sushi. Así, sin avisar, como hacía antes, cuando todavía nos hacíamos sorpresas. Me pilló en bata, con el pelo mojado, y las piernas sin depilar. Él soltó la bolsa sobre la encimera, me miró y dijo: Hoy no vamos a hablar de trabajo ni de vecinos ni de facturas. Hoy solo tú y yo, ¿vale? Yo asentí. Sonreí. Pero me sentí incómoda. Como cuando alguien te abraza después de haber besado a otro. ¿Y sabes qué fue lo raro? Que me dio pena. No culpa. Pena. Porque en ese momento ya había pasado. Ya lo había hecho. Y lo peor es que no fue un error. Fue algo que yo misma busqué. Volvamos un poco atrás. No mucho, solo 6 días antes. Fue el sábado anterior. Mi amiga Raquel me propuso ir al cumpleaños de su primo en Madrid. Yo no conocía a casi nadie, pero necesitaba salir. Javier tenía una reunión al día siguiente y no le apetecía, así que fui sola. Me puse un vestido negro, unos tacones discretos y un pintalabios rojo que llevaba años sin usar. Me sentía como otra. Y allí estaba él. No Javier. El otro. El tipo que iba a descolocar mi vida entera. Alto, con una camisa blanca arremangada, barba de 2 días y esa mirada que no pide permiso, que directamente entra. Se llamaba Diego. No hizo falta que me dijera nada. Solo me preguntó si quería algo de beber. Y luego si me gustaban los boleros. ¿A quién coño le gustan los boleros en 2025? A mí tampoco, pero asentí igual. Me reí. Me dejé llevar. Nos besamos en la terraza. Sin palabras. Como si supiéramos los dos que eso no iba a quedarse ahí. No hubo dudas, ni resistencias. No fui arrastrada, ni manipulada. Fui yo. Fui yo la que lo permitió. La que eligió. La que mintió después. Esa noche volví a casa a las 2 de la madrugada. Javier dormía. Me duché sin hacer ruido, tiré la ropa en el fondo del cesto y me metí en la cama. No pude dormir. No por remordimientos, sino porque no me lo creía. Había vuelto a sentir algo que creía muerto. Deseo. Excitación. Peligro. Durante los días siguientes, todo lo vi diferente. Javier seguía siendo el mismo, pero yo no. Las cosas que antes me molestaban ahora me parecían insignificantes. Sus manías, sus bromas tontas, su forma de masticar. Todo era lo mismo, pero todo había cambiado. Diego me escribió el lunes. Solo una frase, lo volvería a hacer 1000 veces. Y yo le respondí. No sé cómo explicarlo, pero tenía hambre. No de sexo, ni de caricias. Hambre de algo que me devolviera a mí misma. A la mujer que fui antes de convertirme en esta versión cómoda, predecible y aburrida. Porque eso era lo que era. Una esposa funcional. Una sombra amable. Lo que pasó con Diego fue como un golpe de realidad. Como abrir una ventana en una habitación cerrada desde hace años. Pero lo que no sabía es que esa ventana iba a convertirse en una tormenta. Una que lo arrasaría todo. Y que Javier, aunque no lo supiera aún, ya había empezado a sospechar. No sé cómo explicarlo sin que suene falso o exagerado, pero lo juro, no hubo una señal clara, ningún grito, ningún mensaje sospechoso, ninguna foto olvidada en la galería del móvil, nada de lo que ves en esas historias que parecen sacadas de una serie barata. Lo que pasó fue más simple y más jodido, porque no fue un descubrimiento como tal,
Fue un cambio en su forma de estar conmigo. Y Javier es un tipo muy observador, aunque a veces lo disimule detrás de esa apariencia de hombre tranquilo. Lo que me jodió fue que no tuve tiempo para prepararme, no pude inventar una excusa antes de que todo empezara a romperse. Y cuando te das cuenta de que la otra persona ya está oliendo algo raro, todo se convierte en una cuenta atrás silenciosa. Una mañana, mientras yo me hacía un café, lo noté mirándome como si me estudiara. No me dijo nada, pero sus ojos me siguieron desde la cocina hasta el pasillo. Me preguntó qué haría después del trabajo, y yo respondí con algo vago como nada especial, tengo que pasar por la farmacia. No mentí, de hecho, iba a ir a la farmacia, pero también iba a ver a Diego después, aunque fuera solo media hora en su coche, en una calle apartada, sin hablar de futuro, sin hacernos promesas, solo eso, estar. Javier asintió, se quedó un segundo en silencio, y luego me preguntó si todo estaba bien entre nosotros. Así, directo. Yo fingí sorpresa, me reí, y le dije que sí, claro, que por qué lo preguntaba. Y ahí es donde vi el primer signo. Porque no insistió, no se puso pesado, no hizo el típico interrogatorio. Solo dijo, no sé, te noto rara, pero si tú dices que está todo bien, pues vale. Me dio un beso en la mejilla, y se fue. Así de frío. Así de calculado. Lo que yo no sabía, y me enteré después, es que ya me estaba siguiendo. No literalmente, no como un loco con un coche detrás del mío, pero sí había empezado a investigar. Le preguntó a mi compañera Marta si yo me quedaba más horas en la clínica últimamente. Revisó el extracto bancario buscando pagos raros. Y un día hasta fue al centro a casualmente aparecer frente a la clínica y decirme que pasaba por ahí. Ese día no me pilló con Diego, por suerte, pero su cara me dijo que no se tragaba ni una palabra de lo que le conté. Me preguntó por qué me arreglaba tanto últimamente, y yo, sin pensarlo, le solté que simplemente me apetecía verme mejor, que no había nada raro. Y ahí fue cuando él dijo lo que me dejó helada, me parece genial. Solo no quiero que un día vengas a decirme que ya no estás enamorada de mí. Me gustaría enterarme antes, ¿sabes? Durante los días siguientes noté que sus gestos eran más medidos. Ya no me abrazaba por detrás cuando cocinaba, ya no me tocaba el pelo cuando veíamos la tele, y dejó de preguntarme si quería que me preparara la cena. Pero no hubo peleas, no hubo escenas. Eso fue lo que me mató por dentro. La calma de quien ya sabe algo y está esperando a que tú te delates sola. Diego me escribía cada día, a veces con cosas estúpidas como que le apetecía verme, otras con frases más intensas, como si buscara una reacción emocional que yo no podía darle. Porque por mucho que lo deseara físicamente, por mucho que su presencia me llenara algo que con Javier ya no tenía, no lo amaba. Y eso es lo más retorcido de todo. Estaba traicionando a un hombre que me quería, con otro que solo me hacía sentir viva en espacios reducidos y con horarios marcados. Un miércoles por la noche, después de cenar, Javier me dijo que había pedido el viernes libre en el trabajo. Dijo que quería pasar el día conmigo, hacer algo los dos, como cuando éramos novios. Yo tragué saliva porque sabía que ese viernes había quedado con Diego en un hotel, por primera vez. Hasta ese momento solo nos habíamos visto en su coche, en un parque, o en algún bar donde nadie nos conocía. Pero esa vez él quería algo de verdad, eso me dijo. Y yo, imbécil de mí, había aceptado. Le dije a Javier que tenía turno doble ese día, que no podía, que lo sentía, pero que me tocaba cubrir a una compañera que tenía médico. Me miró fijamente. Y ahí fue cuando lo supe. Ya lo sabía. No lo sospechaba. Lo sabía. No dijo nada más, solo bajó la mirada y se levantó para poner los platos en el lavavajillas. Me sentí como si estuviera viendo una película sobre mi vida, pero sin poder cambiar el guión. Pensé en decirle la verdad, en confesarlo todo, en pedirle que me gritara o que me echara de casa o que hiciera lo que fuera,
pero no pude. No por cobardía, sino porque en ese momento no estaba lista para soltar todo. No quería ver su cara al escuchar que ya había pasado, que no fue un error, que no fue una noche de borrachera, que fue con ganas, con intención, con deseo. Esa noche, mientras él dormía, me quedé en el sofá hasta las 3 de la madrugada. Con el móvil en la mano, sin escribirle a Diego, sin hablar con nadie. Pensando en lo fácil que había sido joderlo todo y lo difícil que iba a ser sostener la mentira. Porque Javier, sin saberlo o sabiéndolo, ya había empezado su propia venganza. Y lo que me esperaba después, no lo vi venir. Ni por asomo. El jueves por la noche fue cuando todo explotó. Javier me dijo que después de cenar quería hablar conmigo. Lo dijo con un tono normal, sin dramatismo, sin mostrar enfado, como si me fuera a preguntar qué queríamos cenar el domingo, y eso me puso más nerviosa que cualquier gesto violento que pudiera haber tenido. No hubo discusiones previas ni señales claras de lo que iba a pasar, simplemente dejó los cubiertos a un lado y se quedó mirándome, como si estuviera repasando una lista de argumentos en su cabeza antes de abrir la boca. Yo intenté comportarme con naturalidad, aunque sentía un sudor frío en la espalda que me obligaba a mover las manos para disimular. Él apartó el plato y me dijo que no daba más vueltas con algo que llevaba días sospechando y que quería escuchar mi versión, porque prefería oírlo por mí antes que inventarse un final equivocado. Su voz sonó calmada, pero me di cuenta de que había algo definitivo en esa calma. Le pregunté, como si fuera posible salvar la situación, a qué se refería exactamente, y él respondió que yo lo sabía perfectamente, que no iba a dar rodeos, que quería que le dijera lo que llevaba evitando desde hacía semanas. Me quedé muda unos segundos, intentando pensar en una frase que no pareciera una excusa, pero no me salió nada convincente. Lo único que pude decir fue que últimamente me sentía distinta, que no sabía bien por qué, que no estaba cómoda conmigo misma y que todo lo que él pensaba era exagerado. Él soltó un suspiro bastante largo y me dijo que eso era lo que no soportaba, que le tratara como un idiota cuando ya no tenía ninguna duda de lo que estaba pasando. Me preguntó directamente si había otro hombre. No lo gritó, no se levantó, no golpeó nada. Me lo preguntó con una seriedad que hizo que mis brazos se quedaran rígidos. Yo respondí que necesitaba tiempo para explicar lo que sentía y me interrumpió diciendo que no necesitaba poesía ni discursos abstractos, que solo quería una respuesta clara. Me pidió que me ahorrara las vueltas, que lo único que necesitaba era saber si llevaba un mes sintiéndose un marido más o un marido engañado. Oír eso me dejó sin aire. Le dije que no era tan simple, que no podía explicarlo como si fuera una historia con un principio, un nudo y un final. Javier se apoyó en el respaldo de la silla y me pidió que mirara la situación como si yo estuviera en su lugar. Me preguntó cómo me sentiría si él llegara cada noche oliendo a perfume que yo no uso, si se arreglara de forma distinta justo cuando empieza a distanciarse de mí, si dijera que ama pero con un tono neutro, como quien dice que mañana lloverá. Me dijo que no le molestaban mis cambios físicos. Le molestaba que estuviera fingiendo normalidad cuando era evidente que en mi cabeza yo ya había tomado una decisión que no tuvo el valor de decirme antes. Yo respondí que no había tomado ninguna decisión definitiva, que solo estaba confundida. Me miró fijamente y soltó una risa sin alegría. Dijo que la confusión no suele implicar encuentros en hoteles y que sabía perfectamente que el viernes yo no tenía doble turno. Inmediatamente sentí la sangre en la cara. Le pregunté cómo lo sabía, y dijo que había llamado a la clínica esa mañana para preguntarme algo y que Marta le había dicho que no iba a ir porque tenía el día libre. En ese momento supe que no tenía salida. Sentí una presión en el pecho que casi me hizo levantarme y marcharme, pero no lo hice. Me quedé sentada, con los ojos fijos en el borde de la mesa. Le dije que sí, que había otro hombre, pero que no sabía por qué había sucedido, que no fue algo planeado y que ni siquiera estaba segura de lo que me había pasado por la cabeza. Javier escuchó sin mover un músculo y cuando terminé me dijo que dejara de usar ese argumento,
Porque decir que no sabes por qué lo haces no sirve para justificar nada, solo sirve para evitar admitir que sí sabes por qué. Me preguntó si lo amaba. Le dije que no. Me preguntó si quería dejar el matrimonio. Le dije que no estaba segura. Me preguntó si había pensado de verdad en las consecuencias de lo que estaba haciendo o si solo estaba disfrutando del rato sin pensar en él después. No supe qué responder. Siguió hablando, más serio que nunca, diciendo que eso era precisamente lo que más le dolía, que yo hubiera actuado como si nuestra vida pudiera mantenerse intacta mientras yo probaba a sentirme viva con otro, como si todo fuera reversible. Cuando me pidió detalles concretos sentí un miedo diferente. Javier quería saber desde cuándo había pasado todo, cuántas veces, dónde y con qué intención. No me gritó, pero fui notando que el tono se volvía más fuerte cuando yo intentaba suavizar las respuestas. Le dije que lo que habíamos tenido fue reciente, que no hacía mucho y que no había sido constante. Javier me dijo que ya había hablado con mi amiga Raquel, que sabía perfectamente que esa fiesta no había sido tan inocente como yo le vendí y que ella había intentado protegerme, pero no le sirvió porque ya tenía demasiadas piezas encajadas. Eso me dejó hundida porque me di cuenta de que había ido más lejos de lo que pensaba. Me preguntó por qué no dije la verdad antes, por qué no admití lo que sentía cuando él me preguntó si estaba rara, por qué seguí durmiendo en la misma cama como si nada. Solo pude decir que tenía miedo, y él respondió que eso se convierte en cobardía cuando no se asume en el momento correcto. Javier se levantó de la mesa y empezó a caminar despacio por el salón, con las manos en los bolsillos. Dijo que no sabía qué esperaba de mí, porque ni siquiera él sabía qué quería hacer. Le pregunté si quería que me fuera de casa esa noche y me dijo que no hacía falta, que él no necesitaba echarme, que yo sabría si quería quedarme o no y que esa duda ya era bastante castigo. Me dijo que si me quedaba sería porque me importaba arreglar algo, y si me iba sería porque ya había elegido otra vida. Lo dijo así, sin hacer drama, como quien explica las reglas de un juego que no inventó pero que tiene que aceptar. No pude evitar preguntarle si todavía quería salvar el matrimonio. Javier dijo que la pregunta era absurda, que yo había actuado desde hace semanas como si el matrimonio ya no existiera y que ahora no podía venir a pedir instrucciones sobre cómo salvarlo. Me dijo que si yo quería quedarse y enfrentar lo que habíamos roto tendría que decir algo real y no una frase que sonara bien. Le pregunté qué significa algo real. Me respondió que no lo sabía, pero que sí sabía que todavía no lo había dicho. Yo lo miré intentando encontrar alguna grieta donde meter palabras sinceras, pero me di cuenta de que ya no había espacio para frases cómodas. Le dije que no quería dejarlo, pero que ya no sabía cómo volver a ser como antes. Javier contestó que eso no existe, que no hay vuelta atrás, que cuando ocurre algo así todo cambia para siempre y que lo único que queda es ver si se puede construir algo nuevo o si no merece la pena intentarlo. Me quedé sin palabras, porque sabía que tenía razón. Él volvió a sentarse y me dijo que necesitaba distancia para pensar, que no quería compartir cama conmigo esa noche y que iba a dormir en el sofá, pero que no pensara que era una escena dramática, solo una cuestión práctica, porque ya no podía dormir tranquilo conmigo al lado. Me levanté para acercarme a él y me pidió que no lo hiciera. Me dijo que si algo podía salvarse tendría que ser desde la honestidad más grande que yo fuera capaz de sacar, no desde abrazos repentinos cuando ya estaba contra la pared. Antes de irse al sofá solo dijo una última frase. Decide si quieres seguir conmigo porque me quieres o porque no quieres quedarte sola. Se tumbó, apagó la luz y no volvió a hablar. Yo me quedé en la cama mirando el techo sin poder cerrar los ojos. No había gritos, no había insultos, no había humillaciones directas, pero sentí un golpe que no se ve desde fuera pero que deja sin aire igual. Sabía que al día siguiente empezaría otra etapa y ya no habría margen para esconderme. A la mañana siguiente me desperté sola. Javier ya no estaba en el sofá ni en la cocina. Me levanté sin saber qué hacer exactamente. Me sentía estúpida intentando hacer café como si el mundo no se me estuviera cayendo encima.
Revisé el móvil y tenía 2 mensajes de Diego, uno del día anterior y otro de esa misma mañana. No los abrí. Los dejé ahí, como si ignorarlos me devolviera algo de control. Me duché rápido, me vestí con ropa cómoda y salí a la calle, sin rumbo claro. No podía quedarme en casa, cada rincón tenía la sombra de lo que había pasado anoche. Caminé durante horas, por el centro, por calles que conocía de memoria pero que en ese momento me parecían ajenas, como si ya no formaran parte de mi vida. Cuando volví, pasadas las 2, me encontré a Javier en el comedor. Estaba sentado frente al portátil, con papeles esparcidos por la mesa y una carpeta marrón que reconocí de su trabajo. No me dijo nada, no levantó la vista. Le saludé con un tono bajo, él respondió con un hola sin emoción y siguió escribiendo. Me senté enfrente sin saber qué decir, hasta que él cerró el portátil con calma, se levantó, fue a la habitación y volvió con una mochila. Me dijo que se iba a casa de su hermano unos días, que no era una huida, era espacio. Que no podía estar en la misma casa que yo mientras resolvía qué hacer con todo esto. Yo le pregunté si eso significaba que ya no quería intentar nada, y él me respondió que no tenía la cabeza clara, que lo único que sabía con certeza era que no podía seguir conviviendo conmigo como si nada. Me dejó claro que no se llevaba todo porque no era una despedida, era un paso lógico para no reventar lo que quedaba de respeto. Antes de irse me miró durante unos segundos que parecieron eternos y me soltó algo que no esperé. Has mentido durante semanas, así que no me voy a limitar a creer en tus palabras de ahora. Si de verdad quieres arreglar algo, tendrás que demostrarlo. Pero no con promesas, sino con hechos, y sobre todo, sin exigirme que te perdone ya. Cerró la puerta y no supe si iba a volver o no. Esa tarde no lloré. Me quedé sentada en el suelo, con las piernas estiradas y la mirada fija en la mochila vacía que había dejado tirada junto al sofá. No encendí la tele, no puse música, no llamé a nadie. Me quedé ahí pensando que si alguien me hubiera contado que todo podía derrumbarse en 4 días, no lo habría creído. Esa noche dormí mal. Me levanté 3 veces, caminé por la casa, revisé el móvil y seguí sin abrir los mensajes de Diego. Por la mañana me obligué a desayunar algo, y mientras me tomaba un café que no tenía sabor, me llegó una notificación de que Javier había cambiado su estado civil en una red social, de casado a es complicado. No suelo fijarme en esas tonterías, pero ese día fue como una bofetada. Era una forma de hacer público lo que todavía no habíamos terminado de hablar en privado. A partir de ese momento empezaron las señales de que Javier ya no estaba simplemente esperando. Había empezado a moverse. Me enteré por Marta, la del trabajo, que él había ido a buscar un abogado. No porque quisiera divorciarse, sino porque quería estar preparado si yo decidía hacerme la víctima. Me dolió, pero no le culpé. Yo había mentido, había escondido cosas, había jugado a 2 bandas, y lo sabía. También supe que había hablado con mi madre. No me lo dijo él, me lo dijo ella misma, con una mezcla de sorpresa y tristeza. Me contó que él había ido a visitarla, le había contado la verdad sin rodeos, le dijo que no quería que ella se enterara por mí o por alguien más, que prefería ser él quien le dijera lo que estaba pasando. Mi madre me llamó ese mismo día y me dijo que no entendía cómo había sido capaz de traicionar así a un hombre como Javier. Yo intenté defenderme, pero no tenía argumentos sólidos. Me limité a escuchar. Fue la conversación más incómoda que he tenido con ella en mi vida. Lo peor fue lo que vino después. Javier no me insultó, no me expuso públicamente, pero usó algo mucho más doloroso: el respeto de los demás. Poco a poco, noté que algunas personas empezaban a tratarme de forma distinta. Su hermana me dejó de hablar. Su mejor amigo, con el que tenía una relación cordial, me bloqueó de todas las redes. Incluso la madre de Javier, que siempre fue educada aunque distante,
Me mandó un mensaje diciendo que esperaba que tuviera la dignidad de dejar a su hijo rehacer su vida sin obstáculos. Era una guerra silenciosa, en la que yo no recibía ataques frontales, pero sí un cerco social que me hacía sentir cada vez más pequeña. Nadie me gritaba, pero todos me estaban dando la espalda. Y eso duele más que una discusión. Javier tampoco se quedó quieto. Volvió una semana después, pero no a quedarse. Vino a recoger más cosas. Esta vez no me habló apenas, solo me pidió que le diera espacio para entrar al dormitorio, guardar lo que necesitaba y marcharse. Lo dejé hacerlo sin decir una palabra. Me senté en el sofá y le escuché moverse por la casa. Me dolía cada sonido, cada cremallera, cada cajón que se cerraba. Cuando salió, me preguntó si tenía algo que decirle. Yo le dije que sí, que quería pedirle perdón, pero no uno vacío. Quería que supiera que lo que había hecho no tenía justificación y que estaba dispuesta a asumir las consecuencias, pero que también quería luchar por nosotros, si es que todavía había algo por lo que luchar. Me miró como si no supiera si estaba mintiendo otra vez o si de verdad hablaba desde el fondo. Me respondió que no era el momento para decidir nada, que ahora todo lo que dijera sonaría a necesidad, no a verdad, y que él necesitaba más que palabras. La venganza de Javier no fue con gritos, fue con control. Supo cómo hacerme sentir el peso de mis actos sin tocarme un pelo. Había dejado de ser el marido que esperaba respuestas, y se había convertido en el hombre que ya no necesitaba escuchar más, solo observar. Hizo que todo el mundo supiera lo que había pasado sin decirlo directamente. Bastó con que lo insinuara, bastó con que no me defendiera cuando alguien preguntaba. Y eso fue más duro de soportar que cualquier insulto. Lo peor es que yo entendía su postura. En el fondo sabía que estaba siendo justo, que yo no merecía comprensión inmediata, pero también sabía que no podía seguir viviendo con esa tensión. Empecé a plantearme si debía irme, si era mejor desaparecer un tiempo para que él pudiera respirar. Pensé en pedirle una conversación más seria, pero cada vez que lo tenía delante, sentía que cualquier palabra mía iba a sonar a estrategia. No quería que creyera que estaba fingiendo dolor para recuperarlo. Quería que supiera que me dolía de verdad, pero no encontraba cómo demostrarlo. Una noche, casi 2 semanas después de la confrontación, me llamó. Era tarde, ya no esperaba su llamada. Me dijo que quería que habláramos sin reproches, sin discursos, solo los dos, como adultos. Me dio una dirección y me pidió que fuera al día siguiente. No era nuestra casa, era un sitio neutral, un café que solíamos frecuentar antes, cuando todavía no sabíamos que podíamos hacernos daño. Su tono no fue frío, pero tampoco cálido. Era como si me estuviera dando una última oportunidad de decir algo que tuviera valor. Llegué 10 minutos antes de la hora que me dijo. Me senté en la terraza del café, elegí una mesa alejada de la entrada y pedí un té que no tenía intención de tomarme. Me sudaban las manos, las piernas me temblaban debajo de la mesa y tenía una sensación de nudo en el estómago que no me dejaba ni respirar con normalidad. Pensé en lo que iba a decir, pero cuanto más lo pensaba, más idiota me sentía. Me di cuenta de que cualquier cosa que soltara iba a sonar vacía si él no quería escucharla. Javier llegó puntual, como siempre. Llevaba una camisa blanca, unos vaqueros oscuros y esa expresión seria que ya se le había vuelto permanente desde que todo esto explotó. No me saludó con beso ni con abrazo. Se sentó delante de mí, pidió un café solo, y se quedó mirándome sin hablar durante unos segundos. No fue una mirada de odio, fue de análisis. Como si necesitara comprobar si todavía quedaba algo que mereciera la pena salvar. Le pregunté si quería que empezara yo o si prefería hablar él. Me dijo que no tenía un orden, que simplemente quería una conversación sin manipulaciones, sin interrupciones y sin lloros para dar pena. Me dolió, pero asentí. Le dije que no iba a defender lo que hice, que no iba a justificarme con frases como me sentía vacía o fue un error.
que si me había sentado ahí era porque no podía seguir actuando como si todavía tuviéramos tiempo ilimitado para pensar. Le dije que lo traicioné no solo con el acto, sino con el silencio, con la cobardía, con la forma en que seguí la rutina como si nada pasara. Admití que deseé sentirme distinta, que me dejé llevar por una necesidad egoísta, que disfruté de algo que sabía que era peligroso pero que en el momento no quise frenar. Le confesé que no fue una noche aislada ni un accidente, que lo hice sabiendo lo que arriesgaba, aunque no calculé el daño real hasta que lo vi en su cara la noche que me enfrentó. Javier no reaccionó. No se movió ni me interrumpió. Solo bajó la mirada por un segundo, dio un sorbo a su café y me dijo que agradecía que al menos no viniera con el cuento de que no sabía por qué pasó. Me preguntó si todavía tenía contacto con Diego. Le dije que no le respondía desde hacía días y que pensaba eliminar su número en cuanto termináramos esa conversación. Me preguntó por qué no lo había hecho ya. Le respondí que porque me sentía en pausa, como si estuviera esperando a saber si todavía tenía un sitio con él antes de cortar todos los lazos con el pasado reciente. Me miró serio y dijo que eso era parte del problema, que yo todavía pensaba en términos de esperar a ver qué pasa, como si él fuera una puerta que debía abrirse solo si todo lo demás se cerraba antes. Dijo que no estaba ahí para negociar condiciones, que no quería una mujer que estuviera con él por falta de opciones. Me dejó claro que si me quedaba, tendría que ser con la certeza de que elegía estar a su lado, no porque me sintiera culpable, sola o desesperada. Yo le respondí que entendía lo que decía y que no me atrevía a pedirle que me creyera, pero que estaba ahí porque quería quedarme, no porque no tuviera a dónde ir. Le dije que ya no estaba con Diego, no porque él me descubrió, sino porque me di cuenta de que no me ofrecía nada real, que solo era una distracción, un escape barato de una rutina que no quise enfrentar con madurez. Javier me preguntó si me arrepentía. Le dije que sí. Me preguntó de qué exactamente. Me quedé en silencio unos segundos, y luego respondí que me arrepentía de no haber sido honesta desde el principio, de no haberle dicho cuando empecé a sentirme distante, de no haber pedido ayuda, de no haber tenido el valor de decir que necesitaba cambiar cosas antes de buscar en otro lo que debería haber hablado con él. Me preguntó si estaba dispuesta a recomenzar desde cero, con condiciones duras, con desconfianza, con distancia. Le dije que sí, que no iba a suplicar, pero que si me daba una posibilidad, no la iba a malgastar. Me miró largo rato, sin expresión. Finalmente dijo que no podía darme una respuesta inmediata, que su cabeza todavía estaba hecha un desastre, que había días que me echaba de menos y otros que no quería saber nada de mí. Me dijo que su dignidad estaba tocada, que la confianza estaba rota, y que reconstruir eso iba a ser como empezar con una persona nueva. Yo le dije que lo entendía, que no esperaba que volviera a mirarme con los mismos ojos, que ni siquiera sabía si eso era posible, pero que estaba dispuesta a ganarme su respeto desde cero. Me preguntó qué estaba dispuesta a hacer. Le dije que lo que él necesitara para sentirse seguro, que si quería terapia, la haríamos, si quería distancia física, la respetaría, si quería tiempo, se lo daría. Dijo que no sabía si quería algo de eso aún, pero que me lo haría saber pronto. Pagó el café, dejó un billete en la mesa y se quedó sentado, mirándome. Finalmente dijo algo que me dejó seca. No tengo claro si todavía te amo, pero sé que todavía me importa lo que pase contigo, y eso ya es suficiente para no cerrar la puerta del todo. Caminamos en silencio hasta el metro. No me ofreció acompañarme, ni me tocó, ni me prometió nada. Solo se despidió con un te aviso cuando sepa qué hacer. No hubo besos, ni abrazos, ni palabras tiernas. Solo eso. Yo llegué a casa con un cansancio brutal, como si llevara cargando algo durante días y por fin lo hubiera soltado, aunque no supiera si lo había soltado en el sitio correcto. Entré, me quité los zapatos, apagué las luces y me metí en la cama sin cenar. Dormí por primera vez en semanas más de 5 horas seguidas. Al día siguiente, borré el número de Diego,
Eliminé todos los mensajes, todas las fotos y cualquier rastro digital que me uniera a él. No lo hice por Javier, lo hice porque ya no necesitaba ese recuerdo. Me enviaron un mensaje de su parte 2 días después, preguntando si estaba bien. No lo abrí, lo borré directamente. Javier tardó 5 días en escribirme. Me dijo que quería que fuéramos a una sesión de terapia juntos, una sola vez, sin compromiso de continuidad. Acepté sin pensarlo. Fue la primera vez que nos sentamos frente a alguien a decir lo que no nos habíamos dicho nunca, incluso cuando todo iba bien. Fue duro, incómodo, tenso. Pero también fue honesto. Empezamos a vernos una vez por semana, sin promesas, sin planes a futuro. Solo 2 personas intentando averiguar si quedaba algo más que historia compartida. Han pasado 3 semanas desde aquella primera sesión con la terapeuta y desde entonces nos hemos sentado frente a ella 4 veces más. No nos hemos reconciliado, no hemos vuelto a dormir juntos, no hemos hecho planes de futuro ni hemos dicho que nos amamos como antes, pero algo cambió en la forma en que nos miramos. Al principio, cada conversación parecía una cirugía sin anestesia. Yo hablaba y sentía que cada palabra podía ser malinterpretada, cada gesto examinado, cada silencio leído como una evasión. Javier no se mostraba agresivo, pero tampoco blando. Respondía con frases duras, con ejemplos concretos de cómo lo había traicionado, no solo acostándome con otro, sino destrozando la imagen que tenía de nosotros como equipo, como pareja que, sin ser perfecta, al menos era leal. A veces me hablaba de forma directa, casi como si fuera un abogado detallando un caso, y yo aguantaba, porque entendía que necesitaba soltarlo todo. En una de las sesiones más difíciles me dijo que la parte más dolorosa no había sido saber que me había acostado con alguien más, sino darse cuenta de que durante semanas dormí a su lado sabiendo que le ocultaba algo tan importante. Que pude haber hablado, haber dicho que algo fallaba, haber pedido ayuda o incluso haberme separado antes de traicionarlo, pero que elegí la vía que más daño hacía porque era la que menos me exigía enfrentar la realidad. Yo le respondí que lo entendía, que no podía justificar lo que hice, pero que si estaba sentada ahí era porque no quería perderlo y porque, a pesar de todo lo que rompí, todavía lo quería. Me dijo que eso era lo que no terminaba de creerse, porque si de verdad lo hubiera querido tanto, no habría sido tan fácil apagar su valor en mi cabeza para darle espacio a otro. Me dolió, y no le contesté. Solo bajé la mirada, y la terapeuta pidió una pausa. Después de esa sesión no nos hablamos durante 3 días. No porque estuviéramos peleados, sino porque no sabíamos qué decir. Estábamos agotados, como si cada palabra tuviera el peso de una decisión. El 4.º día, él me escribió para preguntarme si podía pasar por casa a recoger unos papeles del trabajo. Cuando llegó, no cruzamos más de 2 frases. Se quedó 10 minutos, y antes de irse, se detuvo en la puerta y me preguntó si estaba durmiendo bien. Le dije que no, que me costaba cerrar los ojos sin pensar en todo lo que había destruido. Él asintió y me dijo que a él le pasaba algo parecido, pero por razones distintas. Que no le quitaba el sueño la pérdida, sino la incertidumbre de si estábamos gastando energía en algo que ya no tenía sentido. Me dejó ese comentario, se fue y yo me senté en el suelo del pasillo sin saber si lo que sentí fue esperanza o resignación. Una semana después, durante la sesión número 5, él fue quien habló primero. Dijo que había estado pensando en qué quería hacer, que había considerado la separación definitiva, que incluso había hablado con su abogado para entender cómo sería el proceso, pero que algo en él todavía no lo dejaba cerrar esa puerta. Dijo que no era por miedo a estar solo, ni por apego, ni por costumbre. Era porque cuando miraba hacia atrás y repasaba todos los años juntos, no podía ignorar que más allá de la traición, también habíamos construido algo que merecía al menos un último intento serio. Me preguntó si yo estaba dispuesta a reconstruir, no como excusa para que todo volviera a la normalidad, sino desde otro lugar, desde cero,
con nuevas reglas y con consecuencias reales si se repetía algo parecido. Le dije que sí, que no me atrevía a prometer que sería perfecta, pero que no volvería a fallar de la misma forma, porque ahora sabía exactamente lo que significaba perderlo. Decidimos que él volvería a casa, pero no a nuestra habitación. Dormiría en el cuarto de invitados. Compartiríamos espacios comunes y poco a poco veríamos si era posible recuperar algo parecido a la confianza. No habría contacto físico, no habría cenas románticas, no habría declaraciones. Solo convivencia. El primer día fue incómodo. Nos cruzábamos en el pasillo y no sabíamos si saludarnos con un simple gesto o fingir que no pasaba nada. Compartimos el desayuno sin apenas palabras. Yo me fui a trabajar, él también. A la noche nos encontramos en el salón, él viendo una serie y yo leyendo en silencio. No hablamos mucho, pero estar en el mismo lugar sin discutir fue suficiente. Esa rutina se repitió durante varios días, y poco a poco las conversaciones volvieron. Comentarios sobre el trabajo, sobre algún correo, sobre cosas cotidianas. Nada emocional, nada de pareja, pero por algo se empieza. Un domingo, mientras yo cocinaba, él entró en la cocina y me preguntó si podía ayudar. Le pasé los tomates sin mirarlo, y él empezó a cortar sin decir nada más. Así estuvimos 20 minutos, en un silencio raro, pero no hostil. Cuando terminamos de comer, me preguntó si quería salir a caminar. Acepté. Caminamos por el barrio, por calles que conocíamos de memoria pero que ahora parecían extrañas. Hablamos poco, pero al final del paseo me dijo que quería seguir con las sesiones, pero que esta vez quería que también fueran individuales, no solo de pareja. Me pareció justo. Le dije que yo también quería hablar sola con alguien, sin su presencia, para poder ordenar mis pensamientos sin miedo a herirlo otra vez. Aceptó sin poner condiciones. Esa noche, cuando se fue a su cuarto, me miró antes de cerrar la puerta y me dijo que, por primera vez en semanas, había sentido que no todo estaba perdido. Yo no respondí. Solo asentí. No sé en qué vamos a terminar. No sé si dentro de 3 meses volveremos a dormir en la misma cama o si firmaremos el divorcio. Lo único que sé es que ya no estoy en el mismo lugar de hace un mes. Ya no tengo la cabeza ocupada por otro. Ya no busco excusas. Ya no me miento. Estoy completamente expuesta, vulnerable, pero también más consciente de lo que fui y de lo que quiero ser. Javier no es un santo, ni perfecto, ni fácil. Pero es un hombre que me ofreció una vida estable, sincera, y yo la contaminé con decisiones que nacieron de mi egoísmo. No lo culpo si un día decide que no puede perdonarme. Pero mientras él esté dispuesto a seguir construyendo, aunque sea con cuidado, yo voy a estar ahí. Esto no es una historia con final feliz. Es una historia real, donde una mujer destruyó algo valioso, pero tuvo el valor de quedarse para ver si podía recoger los pedazos y armar algo nuevo. No igual, no mejor, solo distinto. Y con eso, a veces, basta.